tal? Hoy les quiero hablar sobre los microservicios y en particular sobre el conjunto de patterns que tienen que ver con el diseño de sistemas orientados a microservicios. En la generalidad, cuando nosotros empezamos a trabajar, conocemos algunos, pero no todos. O sea, y cada uno está asociado a una parte en particular del ciclo de desarrollo del sistema. Así que esta charla trata de eso y lo que espero que se lleven de esta charla es que puedan conocer estos patterns para que después en una etapa posterior puedan adentrarse en cada uno cuando tengan una necesidad puntual y puedan utilizarlos. No vamos a poder ver cada uno de ellos en detalle, pero sí espero en eventos sucesivos enfocarme en algunos, en particular en los que considero más complicados y así lo iremos desarrollando con una serie de charlas consecutivas. Ahora, probablemente se preguntarán de dónde saqué el material asociado a esta charla, ¿verdad? Y eh, vengo trabajando hace bastante tiempo en proyectos de diseño de sistemas orientados a microservicios, pero anterior a eso tuve la suerte de poder capacitarme en el SEI, en particular basado en este libro, Software Architecture and Practice, donde habla sobre varios atributos de calidad en particular, tácticas para obtenerlos y patrones también de utilización. Y los microservicios implementan por su naturaleza en sí un conjunto de atributos de calidad que están dados por lo que uno busca cuando diseña microservicios, en particular escalabilidad y alta disponibilidad. Y de seguro que también performance, ¿verdad? Pero hago referencia a este libro porque ahí encontrarán si así lo desean investigar un poco más, referencias sobre esos atributos de calidad. Y el otro libro, el de Chris Richardson, orientado totalmente a un ejemplo de una migración de un sistema monolito a microservicios y en donde vamos este, pasando durante todo el ciclo de desarrollo y él nos va sugiriendo con ejemplos qué pattern utilizar y todo eso. Los dos libros los pueden tomar como referencia y una de las cosas que le quería comentar es que durante todo este tiempo en que vengo trabajando, o dando charlas o enseñando en la universidad, siempre me plantean desde el área técnica, eh, cuando hay que hacer un sistema nuevo o existe la posibilidad de hacer una actualización sobre un sistema, ¿qué haremos? O sea, tiene que ser microservicios o monolito. Y casi siempre, o sea, la respuesta de todos los técnicos es microservicios porque es lo más moderno, etcétera. Y en realidad en arquitectura y de punto de vista del diseño de la aplicación como tal, esa respuesta se tiene que responder basado en el contexto. A mí me gusta dar una respuesta un poco más sofisticada, incluso hay un poco de charla y literatura al respecto de las leyes del trabajo de la arquitectura. Y lo que dice es que que cada decisión que tomamos se tiene que evaluar en el contexto y con esto de decir si es microservicios o monolito no hay diferencia. Se tiene que evaluar el contexto y el contexto de los atributos de calidad que buscamos para ese sistema dirán si será un, un microservicio o un monolito. Y también hay que tener cuidado con esto cuando vamos a evaluar un diseño, porque a veces llega y como nosotros somos técnicos y vemos, no, esta tecnología está obsoleta, porque esto lo hicieron así, porque aplicaron este pattern. No, para poder evaluar de manera correcta, acuérdense muy bien que lo que tenemos que conocer es el contexto y confiar que las personas que estuvieron a cargo de tomar la decisión tomaron la mejor decisión basado en el contexto. O sea que evaluemos todo en función al contexto, pero supongamos que la respuesta es microservicios, de hecho que de esto se trata la charla, no se trata de comparar qué es mejor uno u otro, no hay mejor basado en el contexto, como le decía anteriormente. Y lo que quiero decirles es que en el conjunto de patrones asociados a los microservicios tenemos bastantes y cada uno asociado al ciclo de vida del desarrollo del sistema. En particular, en esta charla nos enfocaremos un poco en lo que es el diseño y el desarrollo. En el evento de testearla, vi un conjunto de patrones asociados a la parte de testing, o sea, pueden ver esa charla en el evento de agosto. Hoy nos enfocaremos en los patrones de diseño y los de programación. Y en particular, cuando hablamos de diseño, la primera
duda que surge es cómo agrupamos los servicios, en función a qué o en qué criterio. Y esta serie de patrones de composition pattern tiene ese nombre de descomposición porque también se pueden aplicar para estrategias de migración de un monolito a un microservicio. Y este conjunto de patterns se pueden aplicar para eso, migrar, tener referencia como para migrar, así como para el diseño desde cero. Y el primer patrón que vamos a ver es el de Business Capability. Básicamente lo que propone este patrón es agrupar los servicios, el conjunto de servicios, a las capacidades del negocio. Y en este punto se preguntarán, bueno, pero ¿qué son las capacidades del negocio? Y las capacidades del negocio es lo que da valor al negocio, y ese valor va a depender del rubro en el cual está trabajando la organización. Empresas del perfil financiero darán valor al negocio de cierta forma, empresas de perfil comercial darán valor a esa forma, y lo que sugiere es agrupar en función a estos valores. En el ejemplo tenemos Business Capability, Sales, Customer Compliance, Marketing. Y lo que le dejo en cada PPT es que cada uno de estos tiene como pro y contras de usar, ventajas y desventajas de cada uso. En este caso, el de Business Capability tiene varias ventajas, de que los servicios quedan bastante desacoplados o muy poco acoplados, como realmente deberíamos de decirlo, pero tiene una fuerte relación a la estructura del negocio. O sea, queda muy pegado a la estructura del negocio, unas desventajas que hay que lidiar de una forma. La segunda forma de resolver es bastante similar a la anterior, es descomponer por su dominio, pero hay toda una teoría detrás basada en DDD, Domain Driven Design, de cómo tratar. Es bastante complejo, está el concepto de bounded context y todo eso. No voy a entrar en ese detalle, pero sí a nivel de analogía, les voy a mostrar acá en este diagrama que pareciera ser que como estamos llevando al Business Capability a un nivel de granularidad más fino, en donde, por ejemplo, para Sales tenemos Purchase Claim, Marketing, Campaigns Analytics Report, o sea, eso como que se va dividiendo más, o sea, así va quedando en la práctica. Hay un montón de estrategias de DDD asociadas detrás que nos va a llevar a este modelo. Y las ventajas son similares y las desventajas también. O sea, siempre va a estar pegado si empleamos esto a lo que es la estructura del negocio. Si no queremos que quede muy pegado a la estructura del negocio, lo que queremos hacer es implementar un patrón que nos dé otras ventajas. Existe el de descomponer por transacciones. Es fijarse en el flujo de lo que tiene una transacción para ese negocio e implementarlo. Por ejemplo, la transacción de solicitud de una tarjeta de crédito o solicitud de un préstamo, donde yo voy poniendo todos los servicios asociados a esa transacción hasta la concesión del préstamo o de la tarjeta de crédito. Esto tiene muchas ventajas asociadas a la performance y a lo que tiene que ver que los servicios están todos juntos en donde yo lo puedo utilizar. O sea, eso me gana performance, gano también disponibilidad, pero tiene muchas desventajas asociadas al diseño, en donde yo puedo estar perdiendo algunas cuestiones asociadas al acoplamiento. De repente yo en el flujo que les comenté de la tarjeta del crédito tengo algo que puedo llamar refinanciación, y en ese microservicio de refinanciación, fíjense que forma parte de las dos transacciones, estaría duplicando código ahí. Si fuera en otro modelo, toda esa inteligencia quedaría asociado en un único servicio asociado a la refinanciación y lo podría reutilizar en los dos. O sea, tenemos ventajas y tenemos desventajas. Básicamente eso es lo que tenemos que entender. En el segundo conjunto de patrones, acá en esta línea de Descompose, hay otros. Puse los tres más importantes, al menos lo que hemos utilizado. Y lo siguiente tiene que ver con el manejo de la información. Y hay todo un debate acá de cómo tienen que ser los microservicios que tienen. Y muchos asociamos la definición del microservicio a este primer patrón. Y este primer patrón es Database per Service. Lo que dice o sea, la idea de este pattern es que cada microservicio sea dueño del conjunto de datos que él tiene. Y a partir de ahí,
interactúe con otros microservicios a través de las interfaces que tienen, y si otros microservicios necesitan información asociada a ese subdominio de microservicio del cual él es dueño, también lo puede, tiene que consultar a través de esa interfaz. En una idea general quedaría algo como así, donde este servicio de compras tendría su propia base de datos, cada uno a través de base de datos, y si requieren interactuar entre ellos, lo hace a través del microservicio, a través de su interfaz. Ventajas, el desacoplamiento, que es lo que más buscamos, por eso este patrón es el más recomendado, y como les dije anteriormente, casi todos dicen que este patrón es la definición del microservicio, o sea, dan como un hecho, pero no es así, veremos más adelante con los otros patrones. Y que una ventaja es que está desacoplado, que podemos especializar la base de datos para cada uno. O sea, si necesitamos una base de datos relacional, una base de datos no SQL, por ejemplo, cada microservicio va a poder optar sin que eso tenga ningún problema de implementación. Pero presenta un problema que, como verán ustedes, que queda bastante obvio en el diagrama de esta implementación, es que si yo quiero consultar una información, y para esa información que me consultan del canal, eso está disperso en distintos dominios, como que se presenta un drama. O sea, voy a tener que buscar información aquí, aquí y aquí. Lo mismo ocurre si yo tengo que realizar una transacción. Fíjense que si tengo que hacer una transacción que involucran varios subdominios, con cada uno con su propia base de datos, voy a estar iniciando una transacción acá, iniciando otra transacción acá, y ahí se rompe lo que hablamos, ese CAT theorem, ¿verdad? Que consistencia, viability y partition tolerance, o sea, algo que en programación nosotros asociaríamos directamente a una transacción de base de datos, donde insertar en esta tabla, actualizar la otra, y insertar en este modelo hay que manejarlo de otra forma, porque no puedo acceder a la tabla y tengo que hacerlo a través de la interfaz, manejar de si hizo o no lo hizo. Bueno, hay otro patrón que lo utilizaremos y les contaré más adelante que hace ese, que resuelve este problema. El otro modelo, no tan utilizado, pero a veces en las migraciones queda como única opción, y me han obligado a utilizar porque no hay tiempo, recursos, lo que sea, y uno a veces sale con un modelo de Shared Database. Y el Shared Database lo que dice es que para un conjunto de microservicios, todos estarán utilizando la misma base de datos. ¿Cuáles son las ventajas? Y todas las desventajas del modelo anterior se vuelven una ventaja. Es decir, que si yo tengo que consultar información asociada a este conjunto de microservicios, como comparten la misma base de datos, lo puedo hacer sin problemas en una sola consulta. Lo mismo cuando resuelvo la transacción, o sea, lo puedo, como manipulo todas las tablas, la ejecución de la transacción y la fiabilidad de la ejecución de la transacción queda asociado al programa que se está ejecutando, no queda partido, no tengo que ver cómo terminó, ¿verdad? Y bueno, las desventajas que tiene son todas las ventajas que tenía el otro, en el sentido de que tenemos un fuerte acoplamiento a nivel de diseño y a nivel de ejecución. Eso se ve en este diagrama, ¿verdad? Si una base de datos o una tabla tiene algún problema, eso le saca disponibilidad del recurso, y eso se ve en tiempo de diseño, pero se siente en tiempo de ejecución mucho más. Y eh, las bases de datos, como antes sí podíamos manejar, por ejemplo, SQL, relacionales o de otro tipo, van a tener que verse en un único estilo de modelo de base de datos, porque no vamos a poder gestionarlas de manera independiente. Entonces, estos modelos como que sí son contradictorios. O sea, yo voy por Share Database o voy por One Database per Service. Ahora ahí, esto a veces nos obligan a que usemos Share Database, pero yo siempre recalco en el tiempo de diseño que eso es algo temporal, debemos llevarlo a Database per Service para ganar desacoplamiento, porque no tiene mucho sentido que a nivel de microservicios yo tenga la capacidad de escalar con infraestructura en la nube, por ejemplo, o con incluso on-premise, pero con contenedores, pero mi diseño me esté acoplando y no saque beneficio de esa infraestructura. Entonces, cuidado al usar Share Database, requiere un análisis
y es más, yo lo anotaría en el tiempo de diseño como un débito técnico para después migrarlo a One Database per Service. El siguiente patrón que les voy a comentar viene a resolver el problema y nos vamos a enfocar totalmente a lo que es Database per Service. Nos viene a resolver el problema de las consultas que tenemos con traer información de distintos microservicios. O sea, el modelo sería si yo necesito información de las compras, de las ventas y de los requisitos que está cumpliendo el cliente de cumplimiento legal, por ejemplo, yo lo necesito presentar en una consulta, ¿cómo lo hago? Y ahí entra en juego este pattern que se llama API Composition. Y este API Composition lo que quiere es, como por ejemplo, posicionarse encima de los microservicios y obtener información de cada microservicio que le interesa, por ejemplo, el de compras, el de clientes y el de compliance, como era nuestro ejemplo. A partir de ahí trae toda esa información, hace el join en memoria y la presenta al canal que solicitó esa información de la manera en que lo solicitó, aplicando los filtros, etcétera, etcétera. Diseñando un poco y tratando de implementar esto quedaría algo así. Si se dan cuenta, les explico también en este momento, estoy utilizando los diagramas de Amazon Web Service, no es que sea lo único que se pueda implementar, sino que estuve haciendo un curso de Amazon Web Service y está bastante bueno, pero se puede implementar con cualquier otra tecnología, pero los diagramas están bastante lindos y explicados, entonces lo estoy reutilizando de ahí, por eso es que toda la tecnología que ven tiene que ver con el entorno tecnológico de Amazon Web Service. Y en el diagrama verán que existe un microservicio implementado en una función lambda y en el cual él hace las llamadas correspondientes, junta la información, hace el join en memoria y lo presenta. Ventajas, resuelve el database per service sin problema, pero consulta en el database per service, pero presenta distintos problemas y en particular que tienen que ver con la performance, cuando por ejemplo son varios subdominios los que hay que ir consultando, entonces va a enlentecer eso, va a estar acoplando en tiempo de ejecución y cuando el join que tiene que hacer también es bastante grande, presenta un drama. Les voy a dar un ejemplo. Esta consulta de traer datos del cliente no va a ser bastante compleja, se lo puedo usar con el API Composition, pero háganse de la cabeza de que tenemos en un sistema, en una aplicación del sistema financiero, obtener información para presentar los movimientos de una cuenta. Por ejemplo, tenemos las cuentas, movimiento de las cuentas, el producto que generó el movimiento, puede ser la tarjeta, un débito automático, movimientos caja, extracción en ATM, cada uno de esos productos está generando información que existe solamente en el producto y después otros datos como fecha de procesamiento de la transacción, cuándo se generaron los asientos contables, en qué periodo del cierre se generó esa información y yo necesito presentarlo todo en un canal. Primero es mucha información y segundo es una información que se muestra constantemente. Y eso no genera problema con este pattern porque voy a estar consumiendo recursos de manera ineficiente. Para resolver este problema que puede darse en este, como en el ejemplo que les di, existe este otro patrón que se llama CQRS, Command Query Responsibility Segregation, que es un pattern en realidad bastante complicado de implementar porque tiene distintos sabores de implementación. Yo le digo como niveles, ¿verdad? Desde menos complejo a más complejo, el contexto del problema dirá por cuál de todos nos conviene más. Y también tiene toda una teoría detrás que esto no tiene nada que ver solo con microservicios, es algo que existe desde mucho antes. Yo le voy a tratar de explicar desde el contexto de microservicios. O sea, básicamente lo que hace este patrón de CQRS es separar las consultas, ¿verdad? Por un lado, en una propia base de datos, las consultas, de lo que son las actualizaciones de la transacción, yo diría, ¿verdad? Pero en términos de base de datos, lo que serían la inserción y la actualización de los datos. Es decir, por un lado, yo puedo tener un modelo, un conjunto de tablas en donde inserto o solicito la transacción, pero cuando alguien me consulta, no uso de ahí, sino que lo uso de otra base de datos que tiene la información de la transacción y la prioriza solamente para las consultas. ¿Qué gano en este modelo? Es que puedo utilizar de vuelta distintas bases de datos que hagan más eficiente el get, no relacionales, por ejemplo,
y también lo que gano es no estar acoplado en tiempo de diseño ni ejecución al get. O sea, el get se resuelve por un lado y las transacciones por otro. No están compitiendo. Los recursos que responden a la consulta no compiten con la ejecución de la transacción, cosa que si esto tiene escalar, escala sin problema, y si esto tiene que escalar las consultas, también escala sin problema. Ahora, esto está muy lindo, pero trae muchos problemas. ¿Qué problemas, por ejemplo? Y el principal es cómo se alimenta la base de datos que tiene solamente la información para las consultas. Eso trae una capa más ahí, otro. En el diagrama ven que hay una función lambda, pero en el fondo, ¿cómo se implementa? Y para eso existe de vuelta otro patrón al cual le llamamos event sourcing. Y este patrón event sourcing es de vuelta similar en su naturaleza a lo del CQRS, en el sentido de que no nació para microservicios, es un estilo particular que viene ya desde mucho antes. De hecho, que hay monolitos basados en Eversourcing, y si hay un monolito basado en Eversourcing es más fácil hacer su migración. Pero se usa en conjunto sí o sí. Si implementamos un CQRS, vamos a implementar un event sourcing. ¿Para qué? Y no voy a dar toda la teoría de programación orientada a eventos, pero la idea es que si yo quiero tener una transacción, si yo ejecuto una transacción, esa transacción lo que hace es publicar un evento en una herramienta. Esa herramienta lo que hace es avisar a el conjunto de microservicios al cual están suscritas a ese evento, para que hagan algo con esa información. Por ejemplo, actualizar. Entonces, si viéramos en nuestro modelo, esto sería el CQRS. Acá estaría una solicitud de movimiento en cuenta, un débito en una cuenta, se publicaría ese evento, terminaría el trabajo de esta transacción de este microservicio, insertando el evento en la tabla y publicando, termina. Ahora esto, el microservicio asociado al CQRS va a estar escuchando todo asíncrono ese evento, y va a actualizar los datos de sus consultas. Tiene ventajas asociada al desacoplamiento y al uso de la auditoría, que se genera toda una traza fenomenal que a partir de ahí sirve de vuelta para incluso regenerar esos objetos en algún tipo de catástrofe de datos que podía llegar a ocurrir, pero tiene la complejidad del ciclo de aprendizaje, que es bastante complicado si no estamos familiarizados a ello. Así que es un pattern bastante interesante, pero es una nueva forma de trabajar, así que tenemos que tener bastante cuidado al implementar, para poder implementarlo de manera correcta. El siguiente patrón que les quiero comentar es el asociado a la ejecución de la transacción, porque lo que vimos es con el CQRS y el event sourcing resolvemos las consultas cuando estamos desacoplados en un modelo de database per service como es el acá. Pero en la transacción, como les decía, ocurre el mismo problema. O sea, si yo necesito que una transacción toque, por ejemplo, un débito en cuenta, envíe una notificación al cliente y también haga el asiento contable, como son sus dominios distintos, ¿cómo yo hago eso? ¿Cómo trabajo? Y existe para eso otro patrón que se llama el SAGA. De vuelta a una teoría, todo esto llevaría una charla en sí. Mi idea es en las charlas sucesivas hablarles sobre esto, sobre el SAGA, sobre Event Sourcing y sobre CQRS en particular, que son los más complicados y que resuelven problemas transaccionales de diseño que surgen en el microservicio. Pero la idea general del SAGA es que cada microservicio sea dueño de un canal particular, y ese canal de comunicación sea en donde él publica esa información, para que el otro microservicio que tiene que seguir el siguiente paso lo escuche, y cuando él, por ejemplo, como en el de Customer Service, termine lo asociado a su transacción, publique de vuelta una información en un canal, para que este microservicio sepa cómo terminó. Estamos hablando de canales, entonces en una implementación formal terminaría siendo una cola uno a uno. Esto es Saga, y esta implementación en particular se llama coreografía. Se llama coreografía porque si ven el fuente, no sabemos cómo es el flujo, lo que sabemos es que publicamos eventos en un canal y escuchamos en un canal, pero si yo veo el programa, no veo un fuente que me pueda decir cuál es el flujo en particular. Existe otra forma de implementar el Saga que es distinta a la de coreografía,
que busca satisfacer eso, es de ver en un fuente solo toda la información, y es el Saga, pero con coreografía. Y lo que ocurre acá es que va a existir un recurso en particular, y ese recurso lo que va a hacer es decirme cómo se va ejecutando esa transacción, pero simplemente de la misma forma con canales que van conteniendo la información y escuchando la respuesta del dominio en particular. ¿Cuál es la diferencia? Es que tengo un programa, un fuente en donde puedo mirar y veo la orquestación de la transacción del microservicio. Recomendación: tenemos transacciones complejas, usemos Saga con orquestación. Para algo que no sea tan complicado, el modelo de coreografía cierra bastante bien. De vuelta, tiene ventajas y tiene desventajas, pero queda todo esto en la documentación. Si nosotros estamos en este modelo de microservicios, lo que no nos queda opción, y si escogemos Database per Service, que es la recomendación, de usar API Composition y usar Saga. O sea, no nos queda ahí de otra. Como conclusión, para ir cerrando, les quiero decir que todos los patrones que utilicemos siempre tienen ventajas y desventajas. O sea, tenemos que lidiar con las desventajas en cada decisión que tomemos. Y le dejo con esta segunda ley de arquitectura que dice que ninguna decisión es gratis. O sea, todo tiene un precio. Si yo decido Database per Service, tengo que pagar algo. ¿Cómo pago? Y voy a tener que utilizar posiblemente API Composition. Si tengo consultas complicadas, CQRS. Si implemento CQRS, tengo que usar Event Sourcing. Si implemento Database per Service, y de seguro que voy a tener que usar Saga para transacciones, o si no voy a estar acoplando, ¿entienden? O sea, cada decisión nos lleva a un conjunto de otras decisiones y que no son gratis, todas duelen en tiempo y en costo. Para terminar, les dejo este mapa general de cómo sería para cada parte, cada concepto en particular del ciclo de, de, de cada etapa en realidad del proyecto, cómo o qué pattern estaríamos utilizando. Fíjense que yo le hablé solamente lo de composition, en lo de data management. En lo de deployment tenemos una serie de herramientas, por eso no la cité, y la de Service Discovery también. De vuelta nos apoyamos en toda herramienta. Es mi recomendación no apoyarnos en esa herramienta, no inventemos, ¿verdad? Hay herramientas frías, herramientas pagas. Y las de testing, como les dije, están presentes en mi charla. Para finalizar, y con esto termino, tengan en cuenta que al momento de diseñar existen todas estas series de patrones, cada uno aporta algo, aporta al diseño algo, pero también nos mete en un subconjunto de decisiones que se tienen que tomar para implementar correctamente. ¿Sí? Algunos patrones pueden convivir con otros, como el caso del API CQRS o el Saga, pero algunos no, como el del Database per Service, Share Database o de Transaction, tendrían que ser excluyentes. ¿Sí? Por más de que a veces, como le comenté, nos obligan a tomar decisiones y compartir, esos son todos débitos técnicos porque nos quitan escalabilidad y nos acoplan en tiempo de diseño y en tiempo de ejecución el acoplamiento es mucho más fuerte, ni hablar. Con eso les dejo y vamos a las preguntas. Muchas gracias. Hola nerds, ¿cómo va? Ya estamos casi al final de este track de Dev y acá estoy con Alfonso Fernández, que acaba de dar su charla de microservicios. ¿Cómo estás, Alfonso? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Aquí de Paraguay, súper tranquilo. Buenísimo, Esperando buenísimo. las preguntas. Bien, Alfonso, bueno, tengo preguntas de la gente acá para vos. La primera de Maximiliano dice, ¿la decisión de acoplar o no código repetido, la tomás para cada microservicio? ¿Se puede hacer dinámicamente? Ufa. En realidad, al hablar de microservicios debería de ser totalmente desacoplado. Hay proyectos y proyectos y hay tiempos y tiempos, presupuesto y presupuesto. A veces nos obligan a algunas cosas. No creo que podamos llegar al nivel de fineza con la tecnología que tenemos para hacerlo automáticamente, Maximiliano. A lo mejor en un futuro sí lo podamos hacer con inteligencia artificial, pero ahora mismo no. Bien.
Buenísimo. Lucas pregunta, con respecto a las transacciones en microservicios, ¿existen estrategias Sí. para mitigar esto? ¿Cuáles serían? De las transacciones, depende de qué parte estamos hablando. En particular en la charla del último, hablé de lo que implica dentro de varios subdominios una transacción en sí, y tenemos el pattern Saga, que es el más utilizado. Al ir por el patrón de One Database per Service, el pattern Saga es el que tenemos que utilizar. El siguiente año voy a estar dando una charla exclusiva sobre eso. A lo mejor no me puedo esperar hasta el siguiente año, ¿verdad? Entonces te aconsejo que investigues un poco sobre ese pattern. Ese es el que te va a ayudar a solucionar tus problemas. Bien, buenísimo. Bueno, esperaremos la siguiente charla. Alejandro pregunta, esta es una pregunta con contexto, voy a tratar de hacer mi mejor trabajo. Dice, en el escenario donde se utiliza una lambda como orquestador, donde la lambda invoca a otros servicios, ¿existe un limitante de ejecución en tiempo para la lambda de AWS? Dicho patrón, ¿solo debería utilizarse en el caso de que el procesamiento de cada servicio sea invocado, no demore demasiado? Y lo que pasa es que al hablar de lambda tenemos un tema que es el costo por tiempo de uso. Entonces lo ideal sería no usar tanto. Entonces si traemos esa estrategia de diseño a nuestro diseño del microservicio, estaríamos diseñando transacciones en lambda que no usen tantos recursos, ¿sí? Yo lo que diría es esto, más que nada que atacar con patrones y como sugerencias, esta particularidad que tenés se ataca en tiempo de diseño. O sea, hay que escribir que tu limitante es que tu referencia técnica es lambda y que tenés problemas de costo. Entonces diseñar que las transacciones sean performantes en ese sentido y que tus costos en Amazon Web Services no se te disparen, pero se soluciona con diseño, no con patterns. Bien, buenísimo. Vamos a ver una pregunta más, a ver si llegamos. Marcelo dice, en relación a temas económicos, ¿cuál o cuáles son los patrones recomendados a combinar para bajo, startup y alto presupuesto, big player? Y ese es un contexto un poco complicado, ¿verdad? Pero yo diría que cada escenario va a evaluar qué patrón implementar. O sea, siempre van a tener costos asociados en dónde querés invertir. El mayor costo va a determinar en tu diseño de tu arquitectura qué cosas son más prioritarias para vos. Por ejemplo, si necesitas performance, lo más performante lo más performante sería para vos One Database per Service. Sería más costoso, más administración, más tiempo, ¿verdad? Pero si vas por Share Database, menos tiempo de mantenimiento, soporte, etcétera, etcétera. Pero de vuelta no estarían logrando performance. O sea, hay que analizar únicamente el contexto de tu aplicación para que te pueda dar la respuesta precisa. De vuelta hay que ponerle contexto y encararlo del diseño de la arquitectura ahí. Buenísimo, Alfonso. Bueno, nos quedamos sin tiempo y bueno, las preguntas que quedaron las puedes encontrar en Swapcard. La gente también te puede conectar por tus redes y seguir charlando. Gracias por venirte a nerdearla y dar la charla y nosotros nos vamos a una brevísima pausa y ya volvemos. Vamos a nerdear.